Vamos entonces, señores, con la última parte, ¿no? De la sesión del día de hoy. Bueno, este ejercicio ya lo concluimos. Voy a salvar como... Ok. Bien. Entonces, bueno, ya vimos el estudio de estabilidad para cuando tenemos un sistema de primer orden. Bien, aquí en las notas viene otro ejemplo también de sistemas de primer orden. Por favor, lo revisan. Y finalmente, vamos a ver la prueba de estabilidad de Yuri, ¿no? Esta prueba de estabilidad de Yuri es similar a la prueba de estabilidad de Hurwitz para el plano complejo S. Entonces, es su contraparte para el plano complejo Z. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que agarrar el polinomio característico. Ese polinomio característico puede estar en esta, bueno, va a estar siempre en esta forma, es un polinomio. Y ahora hay una serie de condiciones. Bien, lo que se hace en esta expresión es que se van a formar una serie de renglones. Estos renglones, por supuesto, dependen del el grado de la variable compleja. En este caso, la variable compleja es de grado n. Entonces voy a tener mis filas o renglones desde 1, 2, 3, 4 hasta 2n menos 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que conformar 2 a la n menos 3 renglones, porque n es el grado de la variable compleja. Por ejemplo, si yo tuviera una expresión que fuera bueno, z cuarta más 2z cuadrada más 1 igual con 0, yo observo que el grado de la variable compleja es 4, que 4 es el grado de la variable compleja. Entonces yo tuviera 5 renglones. Yo aquí tuviera 5 renglones. Entonces, dependiendo del grado de la variable compleja, es el número de renglones que yo voy a tener. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 2n menos 3. Bien, y ahora voy a formar mis columnas. La primera columna empieza con z a la 0, es el término independiente. Z a la 1, Z a la 2, Z a la 3, y así sucesivamente hasta llegar a Z a la N. Entonces aquí, en este ejercicio en particular, yo tendría cuatro columnas. Z a la 0, Z a la 1, Z a la 2, Z a la 3, perdón, Z a la 4. 5 columnas. ¿Bien? Ok. Ahora, noten ustedes que noten ustedes la primera fila. Noten ustedes la primera fila de esos elementos. Noten ustedes la primera fila de esos elementos. ¿Sí? Este es mi polinomio característico. Y observen la primera fila. El renglón 1. Tengo z a la 0 y escribo su coeficiente, a n. Z a la 1, escribo su coeficiente, a n menos 1. Z cuadrada, escribo su coeficiente. En otras palabras, el renglón 1 lo voy a escribir a partir de mi polinomio característico. Es decir, el polinomio característico me entrega a mí el renglón número 1 directamente. ¿Sí? Noten ustedes el renglón número 2. Noten ustedes el renglón número 2. ¿Qué observan de ese renglón? Exactamente el mismo, nada más que en sentido inverso. Esto es, las filas 1 y 2 de nuestro nuevo arreglo
de nuestro análisis de estabilidad en Z, la tabla de estabilidad de Yuri, nos está indicando que la primera fila y la segunda fila la estoy obteniendo a partir de mi polinomio característico. ¿Bien? ¿Sí, señores? Esto es, si yo tuviera un polinomio de la forma z cúbica más, no sé, le voy a poner 0.5 z cuadrada menos 0.5 igual con 0, entonces yo tendría que hacer un arreglo. Y ese arreglo va a estar conformado por ¿cuántas filas? ¿Por cuántas filas tendría yo en mi arreglo? 1, 2, hasta 2n-3. Como 3 vale, como n en este caso particular vale 3, yo tendría 3 filas. Entonces aquí voy a construir mis filas. Tendría yo 3 filas, ¿sí? Y voy a poner el número de columnas. Entonces el número de columnas tendría yo 1, 2, 3, 4 columnas, más unas 5 columnas. Entonces este sería la primera columna o la primera fila, renglón, aquí renglón, fila. Sería la primera fila. Este sería z a la 0. Este sería z a la 1. Z a la 2. Y z a la 3. Hasta z a la n es el último término, z a la n. Entonces, la primera y la segunda fila, la obtengo de mi polinomio. Entonces, z0 sería menos 0.5. Z1 sería 0. Z cuadrada sería 0.5. Y z cúbica su coeficiente es 1. Y la segunda fila la obtengo a partir de la primera, únicamente en sentido inverso. Ahí está, primera y segunda fila. Ahora, ¿cómo obtengo la tercera fila? ¿Cómo obtengo la tercera fila? Entonces, este es el cálculo para la tercera fila. Ese sería el cálculo para la tercera fila, para cualquier valor de K. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, voy a hacer el cálculo para K igual a n-1. Voy a hacer el cálculo para K igual a n-1. Que este correspondería al primer elemento. Calculo la tercera fila y noten que la cuarta fila sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces lo único que voy a hacer es calcular las filas impares, porque las filas pares las puedo obtener a partir de esa misma expresión, únicamente invirtiendo el orden. Entonces todo esto es calcular únicamente las filas impares. Entonces, ¿cómo voy a calcular la fila impar? Entonces, para mi caso particular ahorita, K vale n-1. ¿Sí? Entonces, cuando yo sustituyo K, n-1, estoy calculando el elemento bn-1. Y está conformado por un determinante. ¿Sí? Ese determinante, noten ustedes la primera columna de ese determinante. Noten la primera columna de ese determinante. No depende del valor de K. ¿Sí?
el valor de el valor o los valores que conforman la primera columna no dependen de K. Es decir, para cualquier valor de K, esas se siguen manteniendo. A N a 0 se sigue manteniendo. Entonces, ¿quién es a N a 0? Los elementos de la columna inmediata, las dos primeras columnas superiores de la columna siempre es conformada por ANA0. ¿Sí? Imagínense que yo estuviera calculando la fila 5. Yo estuviera calculando una fila 5. Y aquí en esta fila 5, yo estuviera calculando el Cn-2. Estuviera yo calculando el Cn-2. Si estoy calculando el Cn-2, ¿qué elementos formarían la primera columna para calcular todos los valores de la fila C? ¿Quiénes serían los primeros elementos? ¿Quiénes serían la primera columna? Bn-1, B0. Bn-1, B0. Y esa primera columna se mantiene constante para todo el cálculo de las Cs. Bien, si yo estuviera calculando la fila Q2, si yo estuviera calculando la fila Q, los elementos que conforman la primera columna para el cálculo de esa fila Q sería P3 y P0. ¿Sí? Y esa me serviría para calcular todos los elementos de la fila Q. Así vamos a determinar entonces los primeros elementos o la primera columna de ese determinante con el cual yo voy a calcular todas esas filas. ¿Bien? ¿Sí, señores? Ok, ya tengo la primera columna. Ya tengo la primera columna. Perdón. Voy a calcular entonces la segunda columna. Como estoy calculando el Bn-1, como habíamos comentado que iba a calcular el Bn-1, yo ya tenía la primera columna, que es ANA0. Ahora, ¿quién forma la segunda columna? Entonces, cuando sustituyo K igual a N-1, cuando sustituyo K N-1, cuando esto lo sustituyo, ¿sí? ¿Qué va a resultar? Cuando sustituyo K N-1, me quedaría AN-1 menos N más 1. Y eso sería A0. El primer elemento, el elemento 1, 2, sería el elemento A0. Y el elemento 2,2 sería AN. A0 y AN. Resulta entonces que esos elementos serían estos. A0, AN. Si yo quiero calcular el primer elemento de esa siguiente fila, entonces el determinante está formado por el elemento AN-A0, que es constante, que este va a ser para todo el cálculo de las filas B, y la segunda columna es A0AN. Si yo quisiera calcular el Bn-2, si yo quisiera calcular el Bn-2, ¿qué va a suceder? Que la primera columna se sigue manteniendo AN-A0, y lo único que va a cambiar es ahora la segunda columna. La segunda columna ahora es K igual a N-2. Ahora aquí cambiaría a K igual a N-2. Si yo lo sustituyo, me quedaría, la N se cancela, menos 1 más 2 me quedaría a 1.
Y en el término 2,2 me quedaría a n menos 1. Y resulta, señores, que esa segunda sería esta. Para la tercera, entonces, para la tercera, ¿quién creen ustedes que sería la segunda columna para la tercera? ¿Quién se imaginan ustedes que sería la segunda columna para Bn-3? ¿Sí? ¿Sí lo observan? Sí. ¿Quién sería la segunda columna para B0? ¿Quién sería la segunda columna para B0? La segunda columna para B0 sería AN-1 sobre A1. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, si yo quisiera hacer un cálculo para determinar las Qs, si yo quisiera hacer un cálculo para determinar las Qs, ¿cómo calcularía yo Q2? ¿Cómo calcularía yo Q2? Pues tienes que tener un determinante de 2 por 2, donde en ese determinante Q2, para el cálculo de las Q2, ¿quiénes serían los elementos que conforman la primera columna? ¿Quiénes serían? P3, P0. P3, P0. ¿Y la segunda columna? P0, P3. P0, P3. Bien, perfecto. Para el cálculo de la Q1, para el cálculo de la Q1, ¿sería? Primera columna, Igual. lo mismo. Lo que cambia es la segunda columna. La segunda columna, P1, P2. ujú, perdón, P3, P0 y perfecto, P1, P2. Y finalmente la Q0. La Q0 sería la P3. Q0 sería entonces P3, P0 se sigue manteniendo, no está modificándose. Y aquí sería P2. P2 y P1. Como ven, para nuestro caso particular, P3 y P0 sería menos 0.5 entre 1 y P0, P3 sería 1 menos 0.5. Este lo voy a copiar porque este se sigue manteniendo en todos. Y ahora este cambiaría. Ay, no sé por qué lo borro. Ok, perdón.
Perdón. Entonces, para la segunda sería, para la segunda columna, sería, 0.5, señores, 0. perdón, 0.5 y 0. 0.5, 0, ¿no? Y para la última, sería 0.5. 0, 0.5, ¿no? No sé si así esté bien. ¿Cómo ven? Sí. Bien. Básicamente, pues básicamente es esta columna es un elemento fijo y para el primer determinante, su segunda columna sería la última. Para el siguiente, entonces lo que estamos haciendo es recorriendo en uno el cálculo y lo estamos retrasando en uno. Para la siguiente, la primera columna se mantiene, pero la segunda columna ahora ya cambió. Perdón. La segunda columna sería 0.5 y 0. Para la siguiente, volvemos a hacer el recorrido. La primera columna se mantiene y lo que cambia es la segunda columna. De tal forma que el último arreglo, el último elemento está conformado por este determinante. Ese sería el único. ¿Cómo ven? ¿Dudas? No. Bueno, esa es la forma. Esa es la forma de calcular todo el arreglo. Todo el arreglo. Entonces, este sería el determinante, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el determinante. Bien, aquí el determinante sería, si quieren lo hago por separado. ¿Cuál sería el determinante, perdón? Aquí. Menos 0.5 al cuadrado. Menos 0.5 al cuadrado. Y aquí sería menos 1, ¿no? Para el primero. Para el segundo sería menos 0.5. Y para el tercero, sería .25. menos 0.5 por 0.5. Y resolviendo esos elementos, pues yo ya tengo los valores correspondientes a mi tercera fila. Menos 0.75. De hecho, también lo pude haber hecho aquí. Compute matrices determinante. Menos 0.75. ¿Sí? Este, ya vi que es menos 0.5, pero vamos a calcularlo aquí. Matrices determinantes. Verso determinante. Menos 0.5, como era de esperarse. Y aquí volvemos a calcular el determinante. Menos 0.25. Que también lo pudieran haber hecho con el nuevo editor de MATLAB, ¿no?
Live Editor también lo podían haber hecho también así. La próxima utilizo el editor de MATLAB. Bueno, ahí está. Bueno, oye, ya llené el arreglo, ya seguí la metodología que tú me acabas de comentar, subí los determinantes, bueno, y que el sistema es estable o es inestable, ¿no? Bueno, ahora sí, condiciones para la estabilidad. Un sistema con la ecuación característica dada por 4.6 por este es el sistema, donde A0 es mayor que 0, esa es la primera condición, que A0 sea mayor que 0, es estable si todas las condiciones siguientes se satisfacen. Primera condición, que el valor absoluto de AN sea menor que A0. Y todas y cada una de las condiciones hay que revisarlas para que ustedes verifiquen que sea estable o inestable. Bien. AN, el valor absoluto de AN menor que A0. Esa es la primera condición. Esa sería mi primera condición. ¿Sí, señores? Aquí lo voy a poner aquí abajo. Bien. Pregunta. ¿Era necesario hacer el arreglo para que yo verificara la primera condición? No. No. No debí de haber hecho el arreglo. De entrada, con el polinomio característico, yo podría haber visto si ese sistema era estable. O sea, no era necesario hacer la tabla para la primera condición. Entonces, el valor absoluto de AN es menor que A0. AN es el término independiente, que sería menos 0.5. ¿Sí? Entonces, el valor de AN sería menos 0.5. Y este debe ser menor que A0, y A0 es 1. Y en valor absoluto, este debe ser en valor absoluto. Este debe ser en valor absoluto, ¿no? Que no sé cómo poner el valor absoluto. Voy a poner así. Y no, pero este representa valor absoluto, perdón. Entonces, este es valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de menos 0.5, pues es 0.5 y se cumple la primera condición. Entonces, nuestra primera condición se satisface. Bien, sin necesidad de haber trazado la tabla. ¿Sí, señores? Segunda condición. Segunda condición. Ok, perdón. Segunda condición. El polinomio evaluado en z igual a 1 debe ser mayor que 0. Esa es la segunda condición. Entonces, nuevamente, no debí de haber calculado la tabla. Es decir, que yo pude haber verificado esta condición sin necesidad de haber hecho la tabla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese polinomio, pues, ya lo tengo disponible. Ese polinomio ya lo tengo disponible. Y entonces, yo pude haber calculado esta condición sin necesidad de agarrar, de haber sustituido, perdón, de haber realizado la tabla. Entonces me quedaría 1 al cubo más 0.5 1 al cuadrado menos 0.5. Y esto, al evaluarlo, debe ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, 1 al cubo es 1, más 0.5 por 1, 0.5 menos 0.5, esto es igual a 1, y resulta entonces que la segunda condición se satisface, ¿no? Entonces, tenemos que ir por todas las condiciones. Entonces, ya vamos con la segunda condición. Pero lo que sí debe de quedar claro es que no era necesario trazar la tabla para poder verificar esa primera, segunda e inclusive la tercera condición. La tercera condición me dice que P de Z, evaluado en Z igual a menos 1, debe ser mayor a 0 cuando esa variable compleja, su potencia máxima es par, y menor que 0 para cuando es impar. Para en este caso,
es menor que 0, porque n es impar, n vale 3. Entonces, debo de agarrar este polinomio, nuevamente el polinomio, pero ahora evaluarlo en z igual a menos 1. Menos 1, y esto debe ser, de acuerdo a la condición, menor que 0. ¿Sí? Entonces, menos 1 al cubo, me queda menos 1, más 0.5, que lo voy a escribir, menos 1, más menos 1 al cuadrado es un positivo, más 0.5, más 0.5. Y esto es igual a 0. Bueno, resultó que era 0 sin querer. Agarré un polinomio que resulta que no cumple la condición, ¿no? Si cumpliera la condición, bueno, seguimos todavía, ¿no? Igual a 0. Entonces no cumple la condición, este sistema sería críticamente estable, porque no es estrictamente menor que 0, pero tampoco es mayor que 0. Entonces este sistema sería un sistema críticamente estable. Agarré este ejercicio nada más por agarrar raíces. Bien, primeras condiciones, entonces no es necesario sacar la tabla. Ustedes pueden verificar esas condiciones directamente. Y si es necesario, si se cumplen esas condiciones, entonces sí es necesario realizar la tabla. ¿Ok? Entonces, la siguiente condición, que el valor absoluto de Bn-1 sea mayor que B0. ¿Sí? Recuerden nuestra tablita cómo era. Aquí está. Esta es nuestra tablita. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer de la tabla, después del renglón 1 y 2, yo tengo que ver para cada fila impar, yo tengo que hacer es agarrar este valor, Prof, en valor absoluto, y agarrar este valor en valor absoluto. prof, Agarrar este valor en valor absoluto y este valor en valor absoluto, y todos los impares. Todos los impares. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo la cuarta condición. La cuarta condición me está diciendo, agarra todos en valor absoluto los primeros elementos, los elementos de la primera columna, y compáralos en valor absoluto con los últimos elementos de ese arreglo, en esa columna, por supuesto. Y todos ellos deben de ser mayor que 0. Entonces, para que sea estable, noten ustedes que no requerimos las variables intermedias, únicamente los extremos. Entonces, para que sea estable, el Bn-1 debe ser mayor que B0, que P3 debe ser mayor que B0, que Q2 debe ser mayor que B0. Entonces, esas son todas las condiciones que yo tendría que verificar. Esto es mayor que 0, mayor que P0, que B0, este es mayor que P0 y este es mayor que Q0. Esas son todas las condiciones de todos los demás elementos de ese arreglo. Entonces, si tengo, en este caso yo tengo 3 filas, entonces únicamente calcularía el Bn-1 más B0. Si yo tuviera 5 filas, calcularía el Cn-2, valor absoluto mayor que C0, y así sucesivamente. Esa sería la cuarta condición. Y entonces, para la última condición, sí es necesario trazar el arreglo. Bien. Entonces, si se cumplen todas las condiciones, el sistema sería estable. Si se cumplen todas las condiciones, el sistema sería estable. Entonces, para nosotros, bueno, yo agarré aquí, perdón, sería Bn-1 mayor que B0. Entonces, el Bn-1, recuerden, es la primera fila, la primera columna, y el B0 es la última. Entonces, mi condición, de acuerdo a esto, debería ser que el valor absoluto de quién, perdón, ¿de quién sería el valor absoluto de quién? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? ¿puede volver a poner la otra página, prof, para ver esa cuarta condición? Uh-huh. Que todos los elementos en las filas impares
todos los elementos, después de la segunda columna, todos los elementos de las filas impares deben de ser mayores que los últimos elementos de esa misma fila, en valor absoluto. Que el Bn-1 sea mayor que B0. Lo que quiero ver es la condición porque la quita Ok. mucho. La condición, Ah. borro todos los dibujos. Déjame Ahí ver. mismo más abajo. Sí. Sí, esta es la condición. ¿Sí? Correcto. Entonces, para nosotros, el valor absoluto de menos 0.75 debe ser mayor que el valor absoluto de 0.25. Entonces, también se cumple. El problema es que una de las condiciones no se cumplió. En vez de ser menor que 0, me dio exactamente igual con 0. Entonces, el sistema no es estable. El sistema es críticamente estable. Si todas las condiciones se hubieran cumplido, entonces el sistema es estable. Pero en este caso, aquí fue menor que 0. Perdón, pedíamos que era menor que 0, pero resultó que fue igual a 0. Entonces, el sistema no es estable, ¿no? Si esto me hubiera dado, no sé, me hubiera dado menos 1.5, menos 0.5, más 0.5 menos 1, se cumple la condición y el sistema hubiera sido estable. Pero como no se cumple la condición y quedó exactamente igual a 0, entonces el sistema es críticamente estable. Creo que se ¿Sí? equivocó en un signo cuando estaba bajando. Porque es el último término, el que no tiene Z, es negativo y hasta el final lo puso positivo. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Porque tiene que es menos 1, menos 0.5 y luego es menos 0.5. Y tiene menos 1 más 0.5 más 0.5. Porque es menos 1 al cubo, ¿no? Sí, menos 1. Luego el siguiente sí es 0.5 porque es menos 1 al cuadrado. Y el tercero es menos 0.5. Y yo puse el positivo, ¿verdad? Sí. Perdón, entonces sí se cumple. Puras fallas conmigo. Menos 1. Perdón. No sé de dónde saqué ese signo. No lo vi, perdón. Gracias. Entonces es menos 1 y se cumple. Entonces el sistema es crítica. El sistema, perdón, es estable. Perdón. No me fijé. Entonces es menos 1, es estable. Todas las condiciones se satisfacen. No sé si queda claro este asunto. ¿Un poco confuso o cómo ven? Creo que yo lo confundí, ¿no? Más bien. Esta sería la primera condición. Esta sería la primera condición. P de Z. Evaluando Z. Evaluando Z igual con 1. Perdón. Ahí está, ¿no? Yo creo que más ordenado. P de Z. P de Z. Evaluando Z igual con menos 1. Y este debe ser mayor que 0. Y este debe ser menor que 0 porque n es impar. Entonces, agarro el polinomio, lo sustituyo. En donde vea Z lo sustituyo por 0.1. 1 al cubo más 0.5 menos 0.5. Y aquí exactamente lo mismo. Y donde yo vea Z, sustituyo la Z. Aquí había Z, Z al cubo menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 0.5. Y aquí fue mi error. Yo aquí puse positivo. O sea, aquí sería menos 1 más 0.5 menos 1.
Entonces, esta se cumple. Esta también se cumple, porque esto es -1. La tercera también se cumple, y el sistema es estable, ¿no? Todas las condiciones se deben de satisfacer. ¿Cómo ven, muchachos? No sé si quedó claro este asunto. ¿Son solo 4 condiciones? ¿Perdón? ¿Son solo 4 condiciones? Son esas 4 condiciones. Por supuesto que esta es la última condición, pues va a depender del número de filas. Porque este es para la tercera fila, este es para la quinta fila, hay para la séptima fila, o novena fila, para toda la fila impar. Porque estos arreglos van de 2 en 2. La segunda fila se obtiene de la primera, la cuarta fila se obtiene de la tercera. Entonces, cada fila par se obtiene de la impar. Por lo tanto, estas condiciones se aplican exclusivamente para las filas impares. Y esta cuarta condición, pues va a depender del número de elementos. Entonces, igual pudimos habernos evitado haber calculado el segundo determinante, por ejemplo. Claro, por supuesto. Porque lo único que nos interesa es el primero y el último. Es más, aquí en las Bs, me olvido, calculo el B0 y el Bn-1 y me olvido de calcular todos los demás. Ese es un buen punto lo que acabas de decir. ¿Cómo ven? Bueno, en las notas vienen más ejercicios. En las notas viene una serie de ejercicios que ustedes pueden verificar para el análisis de estabilidad. Bien. Nosotros aquí, teníamos el plano complejo S. Este es mi plano S. Y por medio de la transformación de coordenadas Z igual a E a la TS, yo agarré, por medio de esa transformación de coordenadas, y lo pasé a un círculo unitario. Todo lo que estaba aquí, en el semiplano izquierdo, es estable. Y al transformarlo al plano complejo Z, resulta que ahora todo lo que está dentro del círculo unitario, sería mi región de estabilidad. Este sería el plano Z. Y esta transformación se llevó a cabo por Z igual a E a la T por S, donde esa es la variable compleja. Resulta, señores, que yo puedo hacer otra transformación de coordenadas. Puedo hacer n transformaciones de coordenadas. Existen muchas transformaciones de coordenadas. No únicamente en variable compleja, en todas las áreas existen transformaciones de coordenadas que nos llevan a otro espacio de trabajo en donde podríamos resolver una serie de problemas en una forma muy simple, ¿sí? Existen transformaciones de coordenadas algebraicas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer otra transformación de coordenadas. Yo puedo hacer otra transformación de coordenadas. Y esa transformación de coordenadas se llama transformación bilineal. Al aplicar esa transformación de coordenadas bilineal, lo que va a suceder es que ahora yo voy a tener un nuevo plano.
voy a tener un nuevo plano y este nuevo plano se llama plano W. De tal forma que yo al aplicar el plano, la transformación W, que sería, esta es la transformación bilineal o transformación W, de tal forma que si yo agarro algún punto del plano complejo Z y le aplico la transformación bilineal, voy a obtener el nuevo plano que sería el plano W. Y en este plano W se siguen manteniendo características similares al plano S. Es decir, tendría características similares del plano S al plano W. Lo único que cambia son algunas cuestiones relacionadas a la frecuencia. Pero en general se puede decir que podemos obtener un plano similar al plano S. De tal forma que aquí en el plano W yo puedo aplicar las mismas condiciones de estabilidad que se hacían en el plano S. En particular, el criterio de Ruth-Hurwitz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En donde yo vea zetas por W-1. Agarro esta operación y ya que tengo esta operación, saco el común denominador y simplifico y puedo aplicar el criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz. Igualito, ¿sí? Puedo hacer igualito. Y con ello sacar las condiciones. Entonces, sustituyo, voy a obtener un nuevo polinomio en función de W y con ese polinomio en función de W aplico el criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz. ¿Cuál es el problema aquí? El problema ahora se reduce a un problema algebraico porque tengo que hacer las sustituciones y tengo que resolver estas operaciones, ¿sí? Ese es el problema. Aquí se me fue, puse Z, aquí debe ser, esta Z no existe, se sustituye por W más 1 entre W menos 1, este debe ser N menos 1, aquí debe ser N menos 2, y entonces, al hacer la sustitución, mi problema es que quedarían esas expresiones. Por ejemplo, aquí, A0Z cuadrada más A1Z más A2. Quiero utilizar el criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz. Ok, está bien. Hazlo, pero tienes que pasarte y cambiarte de plano al plano W. ¿Cómo hago para cambiar el plano W? Donde vea Z, sustituye por W más 1 entre W menos 1. Ya que sustituiste, saca el común denominador. Oye, pero aquí hay un problema, tengo que hacer binomios al cuadrado y binomios conjugados. O sea, que aquí está, lo tienes que hacer. Y ya que lo sustituiste, ahora sí, este es el plano W, ya estás en el plano W. Aplicas el criterio de Ruth-Hurwitz. W cuadrada, W a la 1, W a la 0, de la primera columna. El primer coeficiente sería el coeficiente de la W cuadrada, A0 más A1 más A2. Luego reduzco el grado de la variable compleja en 2, A0 menos A1 más A2. Luego aquí W y así sucesivamente. Y entonces aplico las condiciones de estabilidad de Ruth-Hurwitz. Entonces, para no hacer todas esas operaciones algebraicas, yo aquí tengo una tablita. Esta es mi tablita. Entonces ya lo hice. Aquí lo único que tienen que hacer ustedes es hacer las sustituciones correspondientes. Y ya no necesitan hacer todas las operaciones algebraicas. Esto es, en este problema, Z cúbica más Z cuadrada, ya no necesito hacer todo esto. Quiero aplicar el criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz. Ok, bien. Nada más identifica. A0 yo le puse como coeficiente de la S cúbica. Entonces, tengo que identificar. A0 vale 1. A1 es el coeficiente de la Z cuadrada. 0.5. A2 es el coeficiente de la Z. Y A3
es el término independiente. Ya identifique. Y ahora hago mi sustitución. W cúbica. ¿Quién sería el coeficiente de la W cúbica? A0 más A1 más A2, que vale 0, más A3, que vale menos 0.5. Es el coeficiente de W cúbica. Más 3 veces A0 más A1 más A1 menos A2 menos 3A3 menos por el menos de acá, más 3 por 0.5 1.5 y esto es W cuadrado más 3A0 menos A1 menos A2 más 3A3, pero A3 vale, y esto vale menos 0.5, esto sería menos 1.5. Y eso sería W. Más el término independiente. A0, 1, menos A1, menos 0.5, más A2, 0, menos A3, sería más 0.5. Y ese sería mi polinomio. ¿Sí? Este sería mi polinomio. W cúbica más 5W cuadrada más W más 1 igual con 0. Y ya tengo mi polinomio en el plano complejo W. Y ya que está en el plano complejo W, puedo aplicar las condiciones de estabilidad que nosotros habíamos ya analizado previamente con el criterio de estabilidad de Roth-Hurwitz, ¿no? Entonces aquí tendría W cúbica, W cuadrada, W a la 1, W a la 0, y aquí sería 1, 1, 5, 1, ¿no? 5 por 1 es 5, menos 1 a 4, aquí sería 4 quintos. 4 quintos, el siguiente no existe, y el último sería 1. Todos los elementos que conforman la primera columna son positivos, el sistema es estable. Y esa es otra metodología, si ustedes no quieren utilizar el criterio de estabilidad de Yuri. Pueden utilizar el criterio de estabilidad de Roth-Hurwitz, pero en otro plano, que es el plano W. Y aquí en las notas, pues ya hice yo las operaciones matemáticas hasta W cuadrada, hasta W cuarta, perdón. El de W a la 1 pues no tiene caso porque en el plano Z pues es un solo polo y debe ser en valor absoluto, mayor que menos 1, menor que 1, entonces no tenía caso ni pasarlo. Bien, pero estas son las condiciones que se deben de satisfacer para un grado mayor que 2. Mayor o igual que 2. Bien. No sé, ¿qué les pareció? Está bonito. ¿Sí? Un poco complejo, un poco diferente, pero bueno, en general ese es el criterio de estabilidad de Yuri y combinado con Roth-Hurwitz, porque las soluciones serían exactamente las mismas. En las notas vienen mucho más ejercicios, inclusive con parámetros de ganancias K. Entonces, lo pueden revisar, por favor. Y déjenme ver, busco algunos videos en YouTube, se los mando para que ustedes también puedan reforzar ese aspecto. Y si no, pues yo también puedo hacer algunos y se los puedo enviar. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Estuvo pesado, ¿no? Gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí.
La persona que lo haya grabado, ya no supe quién fue, si al final fue Naomi o no, ¿nos los podría compartir? Perfecto, te lo agradezco mucho. No sé si hay algún otro comentario. No, gracias, prof. Yo. Sí, Entonces, dime. la próxima clase hay examen al principio de la clase, ¿verdad? Sí, al principio. Miren, acabo de subir, en la mañana hice un pequeño examen rápido de 4 preguntas para ver la parte de algo muy básico de, de variables de estado. No tiene no tiene ningún porcentaje hacia lo que vamos a considerar para el examen, ¿no? Es únicamente para tener una idea y recordar algunos conceptos necesarios, básicos para variables de estado. Entonces, en el transcurso de la semana, antes de que llegue el viernes, les voy a subir unos problemas de estabilidad, tanto de plano S como de plano Z, o plano Z, pasarlo a W, o como gusten ustedes resolver, ¿no? Para que ustedes vayan practicando y vean cómo están, si están preparados para el examen del viernes. ¿Bien? Ok. Entonces los voy a subir a la plataforma y lo pueden tratar de estar resolviendo las veces que ustedes gusten. Es más, voy a tratar de poner una solución ahí. ¿Nos puedes anotar el mismo examen ¿Vale? para recordarnos que ese no tiene valor y siento que se va a olvidar? No, yo se los recuerdo. Les mando ahí mismo en el aviso, les mando dónde está ubicado. De hecho, les debió haber llegado ya un aviso de lo de variables de estado. ¿No les llegó? A mí no. ¿No? Entonces, déjenme revisar qué está sucediendo, que en teoría yo les puse ahí que mandara el aviso. Entonces, si no, vuelvo a verificarlo, pero les debe de llegar un aviso cuando ya esté la actividad lista para que lo puedan resolver. ¿Sí? Y ya está en Blackboard. Sí, está en Blackboard, así es. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda o comentario, señores, que tengan una buena tarde, ¿no? Que descansen. Gracias, profe. Igual.